Esto ya. Se debería de escuchar. Buenas, no sé si hay alguien por ahí. Buenas, Jesús, ¿qué tal? ¿Me se escucha? ¿Me se escucha correctamente? Es probable que hoy esto vaya un poco más lento de lo normal. Perfecto. Muchas gracias, Eluarne. Sí, que digo que es probable que esto hoy vaya un poco más lento de lo normal y que se me escuche incluso con un poco de eco, porque estoy en la cueva. Hoy le toca trabajar a Mara, con lo cual el salón, el salón es para la gente que trabaja y la gente que hacemos el friki, pues nos venimos aquí a la habitación. Entonces, pues bueno, es probable que vaya esto un poco más a pedalillos, porque aquí no hay cable, evidentemente. Esto está con la Wi-Fi y la Wi-Fi que viene desde el salón, pasando por varias paredes. Entonces, bueno, a ver qué tal sale. Bueno, y también la iluminación, como veréis, es muy íntima, muy íntima. Entonces, bueno, hoy tenemos preparado dos mini turras. Por lo que he visto y por lo que más o menos creo que va a salir, va a ser la primera mini turra un poco más larga y la segunda mini turra un poco más corta. La primera es la de Orígenes, que como va sobre presentación, es que al final yo de verdad que recorto por todos los lados, pero que es que hay gente a la que no puedo quitar. Y luego la otra mini turra no tiene ni presentación ni nada, simplemente vamos a hablar y os vamos a intentar explicar a qué nos referimos Jesús, Eric Delan y yo cuando decimos que la gente... eh, sí, poco oscura. Oye, que la puedo oscurecer más, ¿eh? Pero bueno. ¿A qué nos referimos Jesús y yo, Eric y yo, cuando decimos que en los cómics de superhéroes de las dos grandes compañías, las compañías mayoritarias, la gente no se muere, se va al spa a descansar? Entonces, entonces más o menos por ahí van a ir los tiros. Un momento que voy a por una cosa del salón, que me da cuenta que no la tengo por aquí. Por aquí tengo cómics de los que me presta Jesús. Tengo, tengo cómics de los que tengo preparados para la segunda parte. La tira al móvil, majo, así total. No pasa nada. Lo recojo. Pero no tengo el que necesito. Así que un momentín, que ahora mismo vuelvo. Vale, pues ya estamos de vuelta. Vale. Es porque como vamos en la parte 4+1, lo de 4+1 es porque yo estuve en un club de rol en el que había que ser muy específico al hablar. Entonces, hay números que evito para, para evitar cachondeos. Entonces, como estamos en la parte 4+1, pues creo que es el momento de recapitular un poquito esto de orígenes del cómic. ¿A qué viene? ¿Vale? Y esto es porque yo tenía entendido que mucha gente, cuando te hablan oye, ¿dónde se originaron los cómics, las tiras cómicas, ¿no? Y entonces piensas en Wilson McKay, en Little Nemo, y poco a poco, pues vas viendo y dices, pues espérate que hay cosas antes, ¿no? Y vas tirando un poquito hacia atrás, mira, pues por aquí estaba Topher. Y luego tiras un poquito más para atrás y, mira, pues es que Hogarth también tiene que ver con esto. Y entonces descubrí un libro que es este, que os recomiendo, The Origins of Comics. Es un libro que lo que hace es recoger un escrito que hizo Thierry Smolderen hablando precisamente de esto. Y claro, es que lo he quitado demasiado pronto. No sé si veis lo que pone, madre mía, lo que pone aquí, debajo de The Origins of Comics. Y es que precisamente pone que va de William Hogarth a Wilson McKay. Y dije, pues mira, lo que yo estaba buscando. Entonces lo cogí y más o menos dije, venga, pues vamos a ver qué pasó de William Hogarth hasta que llegamos a Wilson McKay. Bueno, estamos yendo muy lentos y además el libro es muy bueno, yo os lo recomiendo. Habla de muchísimas cosas de las que yo no voy a hablar porque no sé, de, de mundo editorial, de incluso ya con temas artísticos, que evidentemente, pues como yo, de eso, nada, o sea, yo hablo de cómics y punto.
eh, pues no me terminaba de encajar. Y luego además no sigue una línea temporal muy clara. Va dando saltos por lo que a él le interesa, por cómo está contando, por las ediciones, por los países, por las corrientes artísticas, y entonces él va adelante y atrás. Y claro, para nosotros intentar contar qué pasó de aquí a aquí e intentar seguir una línea temporal. Buenas, Cristian, ¿qué tal? Efectivamente, ¿cuánto tiempo? Pues se nos hacía un poquito bola. Entonces lo he ido complementando con otros libros, he ido ordenando un poquito, recogiendo, oye, pues mira, este es de este año, lo traigo para acá. Y bueno, pues al final así he quedado. Tienes que poner comic puntos o algo así. algo así. Lo hemos estado reuniendo. Entonces, sin más dilación, que estos son dos miniturras y si no se nos hacen un poco largas, vamos a empezar con la primera, que esta sí que tiene presentación. Eso sí, tiene poquitos GIFs, no he tenido mucho tiempo, la verdad. Entonces, a ver, hop. Vale. Vale, ahora ya deberíais de estar viendo la PPT. Avisadme si la estáis viendo. Y me estoy dando cuenta de que lo que no tengo, momento, es la otra ventanita que me hace falta, que es esta de aquí. Que la voy a minimizar un poco, porque si no, no vamos a ver nada. Esto quitamos de aquí. Vale. Bueno, pues solo el título, efectivamente. El título por ahora. Entonces, ¿qué pasó en la anterior? ¿Qué pasó en la anterior? Pues en la anterior lo que pasó fue que llegábamos a un mundo editorial. O sea, los cómics antes eran una cosa que se editaban en los álbumes, que ellos iban haciendo de una forma más artesanal, y de pronto llegó la prensa. Y los cómics empezaron a aparecer en la prensa. Eso es una revolución. Eso dispara completamente la evolución de este medio. Una de las tiras en las que se empezaron a publicar estas, o sea, una de las ediciones en las que se empezaron a meter estas tiras fueron el Illustrated London News, que tenéis ahí. De hecho, no era en el propio periódico, sino en unos suplementos que sacaban, pues, por Navidad, por verano. Pues entonces ahí metían esas tiras cómicas. Esto estamos hablando de los años 50 del siglo XIX. ¿Vale? En el suplemento, pues iban metiendo estas ilustraciones. En el mismo año 50 tenemos un ejemplo con Richard Doyle, que le tenéis ahí. Richard Doyle, ¿no se oye? No me digas que no se oye. A ver, pruebo aquí. Creo que es algo tuyo, Cristian? Porque... Sí, porque el pinganillo del salón me chiva que sí que se oye. Entonces no sé si a lo mejor es que lo tienes un poco bajito. Míralo a ver. Bueno, pues eso, Richard Doyle, que le tenemos aquí, dibujado por Richard Doyle. Entonces, un momento que he perdido al final esta cosa de aquí, que necesito para pasar las diapositivas. Entonces, él, para una revista que se llama Punch, hizo esto que veis aquí. ¿No? Es una tira. La tengo aquí apuntado el nombre porque si no, ni de casualidad. Pleasure Trips of Brown, Jones and Robinson. Le solían poner unos nombres muy rimbombantes y muy interesantes. Entonces, esto al final seguían siendo grabados en madera que luego pasaban a esas tiras de prensa. Pero bueno, podéis ver en estas dos páginas que os he rescatado. Luego, si alguien se mete en el Discord voy a empezar a compartir tanto estas presentaciones como muchas de las cosas de las que he ido sacando las imágenes. Y entonces en la página de la que he sacado estas imágenes está la tira completa, porque es de dominio público. Entonces, si queréis leerlo entero, lo podéis leer. También os aviso que las primeras tiras que metían en la prensa, pues tenían una emoción espectacular. Tenían con el corazón en un vilo leyendo la historia. Lo que te contaban en las historias cotidianas, que la verdad es que tampoco dicen mucho. Está bien para ver cómo evoluciona las diferentes herramientas que se van utilizando en el medio, pero las historias en sí, pues bueno, en fin, no nos van a aportar mucho. Entonces,
lo que os decía, se iban haciendo diferentes especiales de Navidad. En los especiales de Navidad del Illustrated London News del 51 y del 52, en dos partes, Edward Bradley, que es el señor que veis ahí, que si le buscáis en estas tiras no le vais a encontrar como Edward Bradley, porque utilizaba un seudónimo, Cuthbert Bede. ¿Bien? Que si os dais cuenta es lo que está firmado abajo. Bien, no he sido capaz, además, de encontrar una sola foto o retrato de este señor que no sea dibujado por él mismo. Entonces, pues ahí le tenéis. Entonces, él publica en esos dos especiales, en dos navidades consecutivas, en dos partes, las aventuras de Bertrand Grint, que básicamente lo que te cuenta es un chaval que está, un estudiante de Oxford, que se muda desde su mansión, ¿sabes? Para que conecten bien con el personaje, para que te sientas ahí bien unido y te afecte lo que le pasa, y se muda a la universidad, a la residencia de estudiantes. Pues saludos también a ella, de nuestra parte, Cristian. Vale, entonces, aquí tenéis unos ejemplos de esos dos especiales. Como veréis, ya sabéis de dónde he sacado el retrato de Edward Bradley, ¿verdad? Entonces, pues eso. Al final, lo que os decía, son historias que son historias cotidianas. No hay ni aventuras, no hay. Eso lo dejaban reservado para los libros que ilustraban. Por ejemplo, sí que ilustraban libros de Dickens, sí que ilustraban libros de Verne. Entonces, claro, ahí sí que en las ilustraciones se lucían muchísimo. Pero las tiras que se publicaban en la prensa, pues eran historias cotidianas. O sea, un señor que se muda a la universidad. Chaval, o sea, me va a acabar de. Me va a comprar todos los números que saques de esto. Entonces, otro ejemplo, John McLennan. Aquí le tenéis en 1855. Al principio vamos a ir muy despacito. Luego lo que voy a hacer es filtrar muchísima gente, porque me da lástima porque hay muchísimos ejemplos en ese siglo, en el siglo XIX. Como bien nos dice siempre aquí, bueno, es un siglo al que haya que denostar tanto. Y es una pena porque he tenido que filtrar demasiado para que no se hiciese muy pesado. En los primeros años me he podido centrar más porque no había tantos ejemplos, pero luego ya cuando llegas a la década 70, 80, 90 del siglo XIX, aquello se dispara y hay muchísimos ejemplos. Y ahí hemos tenido que sacar la tijera e ir recortando. Bueno, John McLennan, lo que os comentaba justo antes, es más conocido por ilustrar novelas de Dickens. Tenéis ahí A Tale of Two Cities, que es de Dickens, y tenéis al lado Greater Prescriptions, que también es de Dickens. Pues hay ediciones de estas novelas ilustradas por John McLennan. De nuevo, John McLennan, amigo mío, y gente de descendientes de John McLennan. Por Dios, buscaos un retratillo y lo ponéis por internet para que luego llegue el friki de mierda y lo encuentre. Que me he tenido que ir a ese dibujo de Solomon y Tinge para ponerlo. que no hay. Entonces, lo que digo, este señor es mucho más conocido por esas novelas. Pero también hacía lo que os comentaba, estos suplementos con esas historietas. Entonces, en Harper's New Monthly nos trae una tira al uso de las que se estaban haciendo en aquel momento. Mr. Slim Aquatics Adventure. Básicamente, Mr. Slim que lo pasa un poquito mal en un barco. Como veis, al final lo que estamos viendo aquí son evoluciones de cómo dibujan las personas, cómo dibujan los objetos, cómo van uniendo las secuencias, pero la historia nos sigue sin decir mucho, la verdad. Entonces, muy bien, estoy viendo la siguiente diapositiva. Tendría que ver esto de aquí. Bueno, sí. Este señor no lo dijo en este año, dijo bastante después. Ahí tenéis a Arthur Irving Gates. Buenas, cuñado. Este señor, años después, dijo algo que en lo que yo os estoy contando, pues enlaza bastante bien. Estamos viendo eso, la evolución del lenguaje, pero las historias al final son historias cotidianas. Y este hombre dice, a ver, para que esto venda, para que esto tenga una continuidad, dice, lo importante es el hábito. O sea, es que el lector quiera consumir esas historias porque haya algo que le enganche. Básicamente, o sea, métete un culebrón, métete una aventura, métete algo. O una cosa que, por ejemplo, en todas estas historias que hemos ido viendo, no sé si recordáis las de Topher, ¿no? Que estaba Mr. Cryptogan, el señor Pencil, en este hemos visto el señor Bertrand Green, en las tiras del otro señor, el hombre que va a Oxford, pero están en una tira, dos tiras.
pero no hay una continuidad de historias de ese señor. Entonces, la gente necesita ese hábito, el de, no, yo me voy a comprar el suplemento porque me están contando las aventuras de este. Y el año siguiente van a seguir contándome las aventuras de este señor. Entonces, ese hábito es lo que te hace que continúe la publicación de una forma mucho más dinámica y que enganche a los lectores. Vamos, básicamente, este señor lo que nos decía, dale drogas. Dales drogas. Que se vuelvan dependientes de las historias para que esto podamos venderlo de una forma bastante mejor. Buenos días, plumas, ¿qué tal? Llegas al momento drogas. Entonces, eso es lo que nos decía este señor. Es, para que esto tenga continuidad, tenemos que dar, bueno, perdonada, más que perdonada. Tenemos que conseguir que quieran leer las historias de ciertos personajes. Que esto les enganche. Entonces, pues yo creo que estaba bastante acertado, porque sí que es verdad que el medio iba evolucionando, pero iba muy lento porque te contaban historias atómicas de este señor se va a la universidad, pues muy bien, pues me alegro. Entonces, puede ser que me compre el siguiente suplemento, puede ser que no. Ahora, si me dices, este señor se va a la universidad y al final del número se queda en un cliffhanger de muerte, porque le va a suspender todas. Y eso te lo contaré en el siguiente suplemento. Eso va a hacer que mucha más gente se compre el siguiente suplemento. Ese es el hábito al que se refería Irving Gates. Ese es el hábito que él quería. Este señor hace la compra, la lubina está carísima. Claro, ¡Dios mío! ¿Cuándo sale el siguiente suplemento? ¿Cómo va a evolucionar el precio de la lubina? Entonces, eso no lo va a comprar. Entonces, bueno, Blue Beetle no tenía esos problemas, pero Spider-Man te puede decir, Jesús, que eso era uno de los leitmotiv de las cómics de Spider-Man. ¿Llegará este pobre hombre a fin de mes? ¿Podrá pagar las facturas? ¿Tendrá que pedir algo para dejárselo a su tía que compra, que va a las colas del hambre a coger? Es espectacular. O sea, los primeros años de Spider-Man, telita. Pero como os digo, al final, las historias, pues hombre, emoción, pues no tenían muchas. Entonces, tampoco había héroes y villanos, con lo cual lo que estamos acostumbrados a ver en un cómic, pues tendremos que esperar un poco. Yo lo siento mucho por ti, Thanos, pero vas a tener que esperarte. Todavía queda un poquito para que los cómics vayan hacia esos derroteros. Entonces, 20 de diciembre de 1856, Illustrated London News, que es donde estábamos, este señor de aquí, que no es John McLennan, es un error. Es un error. No cometo solo errores en el Twitter, también aquí. Ese señor de ahí es Charles Bennett, no es John McLennan. Maldito copia-pega. Nos cuenta una historia. Esta en realidad no se aleja mucho de lo que estábamos contando, pero ¿por qué la ha puesto? Pues porque tiene que ver con Toffer. Y a mí me mola Toffer, pues aquí viene la historia. Entonces, esta historia que cuentan aquí, en esta tira, son dos amigos que vuelven a casa y ambos tienen miedo de que les atraquen. Debe ser que viven en barrios buenos. Entonces, los dos vuelven por caminos separados a casa y están muy asustados de que les puedan atracar y al final, cuando se encuentran con alguien, se lían a piñas. Bueno, pues se lían a piñas entre ellos, porque en realidad vuelven a confluir y es entre ellos mismos entre los que se lían a piñas. Entonces, esta historia, por ejemplo, es muy de Toffer. Es muy de Toffer porque tiene la forma del dibujo, la forma de... Dice, el Londres tenía que ser curioso, efectivamente. El siglo XIX había gente por ahí por las calles que a lo mejor no eran buena gente, que no venía a pedirte la hora. Entonces, esto tiene mucho que ver con Toffer, porque Toffer contaba mucho estas historias que se llama... ¿cómo se llamaba esto? Visión de túnel. ¿Vale? La visión de túnel. Los bajorrelieves egipcios y mesopotámicos no serían también cómics sobre piedra. Efectivamente, si es que si tiramos hacia atrás, en el momento en que en una cueva pintasen una vez el mamut y luego, una semana después, dijesen, mira el mamut, qué bien quedó su hueso cuando nos lo comimos, eso ya también es arte secuencial, porque no nos podemos ir tan para atrás, que si no, no terminamos jamás. Entonces, esto que os comentaba de la visión de túnel es que la historia no sabes qué está pasando hasta que llegas al final de la historia. Eso es la visión de túnel. No sé exactamente qué está pasando y al final del todo se resuelve.
Son nuestro amigo el Yayan, ¿cómo se pronuncia el nombre? Del del cineasta que utiliza mucho este truco de luego al final de la película te doy un giro y esto ha cambiado completamente. Pues eso lo utilizaba también mucho Topher, ¿vale? Entonces, al final, lo que estamos viendo es que eso, Chamalayan, sin pues, capaz de pronunciar el apellido de este señor. Esto al final, Topher, pues queda como si fuese una herramienta en la caja de herramientas de esta gente, o sea, Bennett, Crowkill, Barnard. Esta gente tiene una caja de herramientas y va cogiendo de ahí por lo que le interesa. Y lo que iba haciendo Topher en realidad es otra herramienta más dentro de su caja de herramientas. Entonces, aquí, no sé si os acordáis cómo terminaba la parte 4. Imposible, porque hace ya bastante tiempo. Pero la parte 4 terminaba con el jepeto de este señor. ¿Vale? Este señor, que este sí está bien puesto. Wilhelm Bach. Y hasta lo pronuncio y todo. Bueno, pues este señor hizo otro saltito. Otro saltito más. Un salto más dentro de la historia. Este señor, en 1865, publica como un álbum único en principio las aventuras de Max und Moritz, que les tenéis ahí. ¿Quién es Max y quién es Moritz? Pues no lo sé. Tengo el mismo problema que con otros personajes. No sé quién es Max ni quién es Moritz. Buenas, Serapis, ¿qué tal? Bueno, claro que para ti estas horas no son buenas, la verdad. Pero bueno, que no sé quiénes son, Max y Moritz. Diremos que Max es el de la izquierda. ¿Por qué? Pues porque decimos Max y Moritz y están dibujados así. Vale. Entonces decís, pues qué bien, dibujó las aventuras de dos niños. Claro, pero es que las aventuras de dos niños traviesos, las 6:50 de la mañana, madre mía, será piso. Tengo que volver a hacer alguno entre semana en un horario más normal para que no tengas que madrugar de esta manera. Este señor, pues eso, dibujó aventuras de críos que son traviesos. Eso a lo mejor nos suena de algo dentro de los cómics. A lo mejor no nos suena por lo mismo que os voy a decir ahora, ¿vale? Este otro señor de aquí, Rudolf Dirks, es de Alemania, es un señor de Alemania que viajó a Chicago y luego a Nueva York. Y en 1897 crea eso que veis ahí, The Katzenhammer Kids. Por motivos raros, The Katzenhammer Kids, después de cierto conflicto pasó a llamarse The Captain and the Kids. A lo mejor lo de que hubiese personajes con nombres alemanes en Estados Unidos no se llevaba bien en ciertos momentos, ¿vale? Bueno, ¿qué tiene de importante eso que veis ahí? Bueno, primero, que es una tira de cómic, con lo cual ya tiene su cabida aquí. Bienvenido, Rudolf Dix, a los orígenes del cómic. Pero aparte, esa tira que veis ahí se empezó a publicar en 1897. ¿Y cuándo se terminó de publicar? Nunca. Sigue en publicación, ahora mismo. Lo estuvo dibujando Rudolf Dirks hasta 1958 y en 1958 le pasó el testigo a su hijo. Y su hijo sigue dibujándolo. Entonces, eso sigue ahí. Captain and the Kids se sigue editando ahora mismo. Pero bueno, no es solo importante por la longevidad. También dentro de esta tira, Rudolf Dirks fue dando al cómic ciertas herramientas, lo que os decía, vamos metiendo dentro de esa caja de herramientas más cosillas, como las líneas de inercia, para que demostrar que hay movimiento, y una, que esa seguro que os suena, que es que a alguien le den un golpe y salgan estrellitas. Pues eso viene de esta tira. ¿Vale? Y bueno, luego, pues, aparte de eso, pues oye, ya yéndonos a lo nuestro, lo que os decía. Max und Moritz, dos niños traviesos. ¿De qué nos puede sonar? ¿De qué nos puede sonar? De esto, no, de esto no. De estos. De Zipizape. Nos vamos ya a lo nuestro. Sí, bueno, dos muñecos traviesos, sí, pues la verdad, Max und Moritz parecen más bien Chucky y su novia, ¿sabes?
eh, en el dibujo. Pero bueno, al final es fundamental en la evolución del cómic porque nos ha dado un género en sí mismo, que es el género de las travesuras. Que ahí tenemos de todo. O sea, dentro del género de las travesuras hay de todo para poder rascar, ¿no? Pero bueno, yo dejo ahí a Zipizape porque son los nuestros. ¿Qué vamos a hacer? O sea, no vamos a, no vamos a mentir. Vale, seguimos un poquito. 1867. Marie Duval y su esposo. ¿Vale? Eso es el señor de ahí, Charles Henry Ross. Marie Duval no es Marie Duval. Marie Duval es su seudónimo. La señora tenía ese nombre de ahí. ¿Por qué digo Marie Duval? Porque es mucho más fácil de pronunciar. Y ya llevo algunas cosillas que se me va a hacer un nudo en la lengua. Entonces, Marie Duval y su esposo crean en 1867. Perdón, pues 1897 es otro de los hitos. En 1867 crean un personaje, ¿vale? Que es Alice Loper. Y este personaje es importante. ¿Y por qué es importante? Porque en 1884 se publica eso que veis ahí, ¿no? Un especial. Alice Loper Half Holiday. Vale, ¿y por qué es importante? Pues porque eso de ahí es la primera vez que tienes una tira cómica en la que el personaje es recurrente. Las aventuras de Alice Loper van a ir saliendo en diferentes especiales, en diferentes tiras, y luego de hecho va a tener una tira suya propia que se va a ir publicando durante bastantes años. Lo que decíamos, ya les estamos empezando a dar las droguitas. Ya estamos empezando a cortarlo, estamos empezando a mezclarlo para que la gente se vaya enganchando a este medio. Va. Y bueno, esto también la tenía que rescatar. Lo que os digo es he sacado la tijera, he cortado por todos los lados, pero hay algunas que no me podía saltar, ¿vale? 1877. Un siglo después, nacieron 3 personas de este chat. Pero en 1877, James J. Callahan, que le tenéis ahí, lo siento, señor Callahan, hable usted con sus discípulos y con sus descendientes y que le busquen un retrato, porque eso de ahí no es James J. Callahan, eso de ahí es un grabado de James J. Callahan que decidió poner ahí porque me gustó. Pero no hay retrato de James J. Callahan por ningún lado. En fin, pero bueno, James J. Callahan, en una antología que había, es un libro que se llama Lighting Flashes and Electric Dashes, que son anécdotas de un señor que trabajaba en los telégrafos sobre los telégrafos, ¿no? Entonces, él fue reuniendo diferentes anécdotas y diferentes artistas iban dibujando esas anécdotas, ¿no? Para hacer el libro un poco más llevadero. Este libro, si queréis, le tenéis en Amazon y tiene muy buena pinta. Tiene pinta de ser bastante divertido. La verdad es que cuando alguien critica un trabajo desde dentro de ese trabajo, o sea, habiendo trabajado en ello, siempre queda bastante gracioso. Entonces, una de esas anécdotas es esta que cuentan aquí, los telefonistas de 1877. Vale, y no sé si veis algo dentro de la tira que os llame la atención. Luego hay pistas, ¿eh? No, no es un examen, ¿vale? Echadle un vistazo a las viñetas y de lo que hemos ido viendo, bueno, hay algunas que hemos visto que eran con vistazo al futuro, pero de lo que había más o menos hasta este año 1877, hay algo aquí que no estaba y que luego tardará mucho en volver a aparecer, pero que es muy importante dentro del cómic, ¿vale? Voy a hacer un zoom para que centremos un poquito más el tiro. No sé si en esta viñeta en particular, ¿ves? Por eso he querido quitar lo otro, porque las orejas de burro a mí también me llaman mucho la atención. Entonces he dicho, quita las porras. Quita las porras. Los asteriscos. Va por ahí. Va por ahí. Va por los asteriscos. Esto de aquí son diálogos. La gente dentro de la viñeta está dialogando. Vale, no son hecho trampa. No son bocadillos de cómic. Pero la gente está hablando entre ellos. Y lo están poniendo cerca de cada personaje. Entonces, este es una de las primeras apariciones en que efectivamente son casi bocadillos de cómic.
en que aparecen diálogos entre los personajes. Y diréis, pues desde 1877 aparecieron los bocadillos. Pues no. Lamentablemente esto, lo que os digo, ellos iban experimentando. Oye, pues voy a poner esto. Están gruñendo, pues se lo pongo al lado. Esto no cuajó del todo, pero sí que luego otros artistas vieron esto y dijeron, oye, pues en lugar de que el texto y los diálogos estén abajo de la viñeta y demás, pues a lo mejor es buena idea que estén dentro de la viñeta. Luego se hicieron experimentos muy raros, porque de los primeros que hacían eso era de Yellow Kid y los diálogos de Yellow Kid están en su camiseta. Pero luego ya pasaron a ser los bocadillos. Entonces, esta es de las primeras veces en las que vais a ver diálogos dentro de la viñeta entre las personas en lugar de estar abajo escritos. Entonces, por eso lo he rescatado. Entonces, en la década de los 70 y los 80 se va evolucionando un poquito lo que es el lenguaje esto. Entonces pasamos más de los bocetos a hacer tiras, ¿no? Entonces, esto que estáis viendo aquí, bueno, el nombre lo apunta porque Dripping from a Water Picnic Tsushima Island, Japan. Bueno, esto es otro de los géneros que se trataban mucho en aquellos entonces, ¿vale? Este es de 1885, de William Ralston. Le tenéis ahí dibujado por William Ralston. Entonces, otra de las cosas que se trataba mucho dentro de los cómics eran los viajes. O sea, aparte de el señor va a ver cómo está la lubina en el supermercado, o se muda, chaval, o vio un incendio en un edificio y entonces vamos a contarlo, pues también te cuentan viajes. Entonces, lo que pasa es que, claro, los ingleses son muy ingleses, entonces cuando te cuentan los viajes intentan siempre meter cosas de su propia cultura dentro de ese viaje. O sea, esto estamos hablando de la isla Tsushima y pues si veis ahí hay un abanico y dentro del abanico ¿qué hay? Una tetera, porque pues, son ingleses. Efectivamente, en el siglo XIX es muy típico lo del viaje. De hecho, son yo creo que los precursores, como se empezaba a utilizar la fotografía, pero estaba muy, muy, muy en sus comienzos, son los precursores de los reportajes gráficos. De hecho, son la puerta de esta gente a otros pasajes, a otras culturas, porque no tienen otra forma de verlo. Lo pueden ver relatado, pero de esta manera, de colonialismo, de esta manera pueden abrir sus ojos y ver otros lugares, ¿no? Que claro, a ver, al final pasa por el prisma del artista. O sea, a saber cómo de fiel es a lo que él te está contando. Pero bueno, al final es la forma en la que lo hacían. De hecho, lo que hacían los periódicos eran un poco baguetes. Lo que hacían era que abrían sus buzones a que la gente le contase sus anécdotas para que luego los artistas las dibujasen. Y de hecho, The Graphic hizo un llamamiento también por los años 80 de, oye, mandándoos ideas, pero os vamos a dar unas pequeñas guías, ¿no? para esas ideas. Preferimos ideas que sean fácilmente plasmables por nuestros artistas, o sea, que estén bien estructuradas en el tiempo, tal, a lo mejor que otras ideas que estén muy, muy detalladas y demás. No sé si esto a Jesús le suena, que esto es The Marvel Way of Comics. Yo te mando unos guiones muy poquito elaborados, ¿no? Positivismo y el imperialismo hicieron un inventario de sus dominios y lugares a los que nunca se había llegado. Había una deriva por lo nuevo, lo exótico de ese mundo no civilizado, efectivamente. Y la forma en la que una persona de la calle podía ver eso nuevo, eso, lo no civilizado, lo salvaje, los otros, era a través de estas viñetas. Claro, nos podemos imaginar, si hablamos de ciertos ejemplos, el orientalismo que había, bueno, el horror, ¿no? Una cosa es que apreciemos cómo evoluciona el medio, cómo va cogiendo sus herramientas, y otra cosa es que si lo analizamos después dices, madre mía, ¿qué es esto? ¿Qué estoy viendo? Pero bueno, este señor que veis aquí, que es Stan Lee, le hemos puesto porque esto que hacía esta gente luego lo hace y lo sigue haciendo mucho Marvel, y de hecho también lo hace DC, y ahora ya prácticamente muchas editoriales lo hacen, que es lo que se llamaba The Marvel Way of Comics. Yo te doy unas guías, simplemente no un guión elaborado, sino unas guías, pero
que están pensadas directamente para que tú dibujes. Sí, tal cual. América, África y Asia era exótico. Y Medio Oriente, el misterio. Entonces, el dibujante lo que hace es interpretar todo eso y ponerlo. Ahí es donde está también el límite, que eso está bastante presente, pero no lo voy a meter aquí, que es para otro debate, de cuánto de guionista tenía el dibujante y cuánto de guionista tenía el guionista. ¿De acuerdo? Pero bueno, eso es otro debate con Kirby, con Ditko, que ya retomaremos. Pero vamos, eso es lo que... De Marvel, güey. O sea, yo te dejo un guión muy preparado para que tú directamente solo te tengas que poner a dibujarlo. Y a lo mejor yo no te estoy contando tantos detalles y ya los vas metiendo tú. Pero lo que es la secuencia, pues ya te lo estoy marcando. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que estas historias, ¿no?, que nos cuentan, pues son muy curiosas, porque claro, son historias cotidianas, ¿no? Historias que va mandando la gente al periódico, ¿no? Toma, esto me ha pasado, yo creo que es interesante. Y claro, pues te dibujaba gente como Joseph Nash, ¿no? Robert Burns. Y es muy curioso ver esas historias dibujadas por gente, pues eso que estás acostumbrado a ver más como ilustradores de libros, de aventuras, o incluso, pues, si hablábamos un poco más atrás de Doré, pues claro, ver a Doré pues, dibujando pues, historias cotidianas, pues resulta muy, muy curioso. Entonces, al final vamos a poner unos pocos ejemplos de eso, pero aquí sí que es donde he metido tijera. A lo loco, pero a lo loco. Entonces, he ido rescatando unos pocos de los muchos que hay eh, para, para poder ver pues esos ejemplos, ¿no? De esas historias cotidianas de cómo las iban dibujando. Este ejemplo que veis aquí, ¿vale? El de Corbold, es un experimento curioso porque, si os dais cuenta, no parece haber una secuencia. Tú ves ahí una serie de viñetas, de hecho, si las van mirando, bueno, es que no se ve mucho, la calidad es pésima en esta imagen. Esta es que la tengo en el libro este que os comentaba, en este la tengo bastante más y se puede disfrutar más. Aquí es que se ve muy mal, pero vamos, son viñetas inconexas, no parecen relacionadas entre sí. Solo las entiendes cuando empiezas a ver las últimas viñetas, que te dicen que es un señor que se despierta y está haciendo un viaje de vuelta desde Brighton a Londres, y entonces lo que él está recordando ahí son flashes de qué ha hecho en su viaje, ¿no? Entonces es curioso el experimento, ¿no?, de cómo lo cuenta. Joseph Nash, ¿vale? Y ¿por qué lo he puesto? Pues porque es un crucero por el Mediterráneo. Ya está. Al final, Arthur M. Horwood, que por cierto, Joseph Nash, que sepas que en las páginas de artistas victorianos no saben ni cuándo naciste. O sea, imagínate como para buscar una foto o un retrato tuyo. Espectacular. Esto al final, Arthur M. Horwood es una de estas personas que mandaba las historias con historias cotidianas y Joseph Nash pues las dibujaba. Claro, ves los dibujos y dices, sí, pero ¿qué está contando? Pues un viaje por el Mediterráneo. No te está contando más. Y bueno, he rescatado esta de aquí, de Alexander Stuart Boyd, que tampoco es el señor de ahí, es un grabado de Alexander Stuart Boyd. Pues lo mismo. ¿Por qué he rescatado esta de entre todas las que me quedaban? Pues porque no sé si veis algo que diferencie de todo lo que hemos ido viendo antes. Este sí que es bastante evidente. O sea, en este no hace falta buscar bocadillos, ni líneas de inercia, ni absolutamente nada, ¿vale? Efectivamente, hay color. En este ya hay color. Y fijaos dónde estamos, 1896, hasta yo creo que el 94, 95, lo que os decía, grabados en madera que luego se pasaban a las prensas. Aquí ya empezamos a ver el color. ¿Qué pasa en toda esa etapa anterior hasta que llegamos al color? Porque eso sí, una vez que cogieron el color, lo utilizaban luego el blanco y negro como otra herramienta. Pero una vez que llegaron al color, claro, ya no lo soltaban, porque es mucho más llamativo. Pero ¿qué ocurre con esos grabados en madera? Pues que esos grabados en madera le daban un tono a las historias, aunque te estaban contando lo que digo. Un señor se va a la universidad, otro va a ver cuánto cuesta la lubina.
Pero las historias son muy oscuras. Aparte de que estén en blanco y negro, es por ese traspaso, ¿no? Del grabado en madera a la prensa y demás. Entonces, ¿qué ocurre? Que ese tono en las historias, eh, para el siglo siguiente, se utilizó mucho en un género del cine, en el cine negro. El cine negro bebe mucho de estos cómics, de estos cómics pulp. O sea, ese tono noir viene mucho de estas historias, de esa ausencia de color, de esas líneas, de, de esos sombreados. Todo eso hace que este género también pasase la vida. Y bueno, hay veces que la vida te devuelve lo que te quita, porque luego el cómic al propio cine negro también le ha devuelto cosas. Ya os he recomendado varias veces Black Sat de Juanjo Guarnido y entonces es eso, es como un homenaje dentro del cómic que le devuelve al cine negro parte de lo que era suyo. Juan Díaz Canales y Juanjo Guarnido, que estaba ahí con el guionista. Juan Díaz Canales y Juanjo Guarnido. Black Sad es una de estos álbumes que se lee rápido, pues las historias además son bastante interesantes, pero no son muy extensas. Se lee muy rápido, pero luego se consume muy lento porque vuelves a abrir el álbum solo para disfrutar de las acuarelas. Pero bueno, que no, que si me lío con las recomendaciones, la lío parda. Vale, y de pronto qué bien, Alberto, eso que nos decías de que el libro estaba desestructurado, que iba para adelante, para atrás en el tiempo y que tú lo ordenas, ¿no? Para ofrecérnoslo en orden cronológico. Y ahora 1857, después de la viñeta en color de 1896. Bueno, a ver, que tiene su aquel, ¿eh? Tiene su aquel. ¿Por qué? Pues porque en este siglo XIX, aparte de. Nosotros estamos centrados en el cómic, ¿no? Cómo evoluciona el cómic, cómo van evolucionando las publicaciones, los guiones, los dibujos. Pero también en el mundo exterior pasaban cosas. ¿Qué cosas pasaban? Había un montón de avances. O sea, tenemos en el siglo XIX de todo. O sea, la fotografía, la microscopía, los rayos X, la cronografía, el kinetoscopio, el telégrafo. Tenemos de todo. Entonces, esos propios avances tecnológicos también tenían su reflejo dentro del cómic. Eso que veis ahí, ese grabado de 1857, es la reproducción de cómo se veían las cosas por un microscopio. Entonces, resulta bastante curioso verlo, ¿no? Porque aparte de las historias cotidianas, pues también tenían que reflejar esos, esos avances tecnológicos que había en su propia sociedad. Que luego, por ejemplo, pues también podían reinterpretar historias de 1870, bueno, el señor Gilbert. Luego ellos lo que hacían era también reinterpretar esos grabados que se habían hecho y los pasaban ya a mundo cómic de verdad. Esto que estáis viendo aquí, debería haber puesto los dos, que se vienen al mismo tiempo, pero bueno, es exactamente el mismo grabado. Lo que pasa es que todo lleno de personajes, de personas, de objetos y demás. Y bueno, esto que os pongo aquí son de los rayos X, ¿no? Los rayos X también tenían tenían su interpretación dentro del cómic y también dentro de esas ilustraciones, incluso en las publicaciones científicas, pues también se metían dibujos de este tipo. Pero bien está hablar de las revoluciones, pero nosotros aquí hemos venido a hablar de lo nuestro, de los cómics. Y la siguiente revolución en los cómics llega de manos de eso que veis ahí, que es el New York World, que es un periódico. ¿Vale? El New York World, y este señor que veis aquí, Morris Goddard, era el editor. Él lo que decidió es que en el Dominical se iban a empezar a publicar tiras de prensa. Entonces, para la siguiente turra de esto, en la que ya casi, si no llegamos ya a Winsor McCay, quedaos con este señor, que es Richard Felton Osgood. Este señor va a ser muy importante en la historia del cómic y va a ser muy importante en la siguiente turra. Y con esto terminamos la mini turra, que no ha sido tan mini, de los orígenes del cómic. Entonces, voy a dar esto por aquí y
volvemos a escena. Entonces, lo otro que nos queda, ya os digo, es casi una cómic charleta. Entonces voy a preparar unas cosillas para charleta sobre la muerte en las viñetas, pero vamos, que básicamente es para que entendáis por qué la muerte en ciertos sectores del cómic ha perdido completamente el sentido. Entonces, vuelvo en un momento.